There's a road laid down before us. We're ready to embark. Through the challenges we face, we'll find strength to carry on. 'Cause destination does not matter. Hola a todos. Se termina nuestro viaje y hoy vamos desde Nueva York a visitar una última ciudad, la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Un recorrido de 360 kilómetros que hicimos en el día, yendo en bus y desde donde volvimos en tren. Comencemos la visita. Para hacer este viaje nos levantamos muy temprano y fuimos hasta Penn Station a tomar un Flixbus, que salió a las 7:30 de la mañana y llegó a Washington a las 12:05 del día. Los buses son cómodos, pueden llevar equipaje, tienen Wi-Fi y son bastante puntuales. En este viaje tienen una parada intermedia de unos 15 minutos. Habíamos viajado con Flixbus en Europa y realmente, tanto ahí como en Estados Unidos, son muy eficientes. Washington, D.C., se encuentra al sur de Nueva York, en el Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia es un distrito federal y no pertenece a ningún estado, al igual que la ciudad de Buenos Aires en Argentina, que no pertenece a ninguna provincia. Está ubicado entre los estados de Maryland y Virginia, donde el río Potomac lo separa de este último. Para llegar se pasa por los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland. With every mile we were all just passing through. From small towns to big cities, there's so much to pursue. The wind in our hair and the sun on our face. We'll chase our dreams, no matter the place, no matter the place. Life is a highway, a road that leads us on. Through valleys and mountains until the break of dawn. El bus nos dejó en Union Station, la estación más importante de Washington, D.C. Desde ahí, fuimos hacia la Casa Blanca, pasando por el barrio chino. A diferencia de los de otras ciudades, este barrio chino pasa bastante desapercibido. Lo más destacado es el Arco de la Amistad, ubicado en la esquina de las calles H y Séptima. Después de caminar un rato, llegamos a la Casa Blanca, la residencia del presidente de los Estados Unidos. Se inauguró en 1800 y John Adams fue el primero que la habitó. Skyscrapers reaching high, touching. Frente al parque de la Casa Blanca, llegamos al National Mall, un parque de más de 3 kilómetros de largo, donde se encuentra el obelisco más alto del mundo, el monumento a George Washington, que en estas fechas estaba rodeado de cerezos floreciendo. El obelisco tiene 169 metros de altura y se inauguró en 1885, en memoria de George Washington. Finding my way through the hustle. Desde aquí tomamos el metro para llegar al cementerio de Arlington, al otro lado del río Potomac, ya en el estado de Virginia. Este cementerio militar está en lo que fueron las tierras del general Robert Lee, líder de los confederados en la guerra civil, al que se las confiscaron para enterrar a los soldados en 1864. Aquí descansan unos 400.000 militares que sirvieron en todas las guerras, desde las revolucionarias hasta las actuales. También hay personajes importantes, como astronautas y presidentes, entre los que se destaca John Fitzgerald Kennedy y la tumba del soldado desconocido, que representa a los militares que no pudieron ser identificados en las guerras. Al salir del cementerio, cruzamos caminando el Arlington Memorial Bridge sobre el Potomac y llegamos a uno de los edificios más icónicos de la ciudad, el Monumento a Lincoln. Fue inaugurado en 1922 en honor al que, según muchos, fue el mejor presidente del país, y que lideró a los ejércitos del norte en la guerra civil, además de abolir la esclavitud. Dentro, se encuentra la famosa estatua de 5 metros de altura de Abraham Lincoln, sentado delante de un muro con la frase: en este templo, como en el corazón del pueblo para quien él salvó la unión, la memoria de Abraham Lincoln es consagrada para siempre. Frente al templo pueden ver la pileta donde Forrest Gump dio su frustrado discurso sobre la guerra de Vietnam, con el obelisco de fondo. Al salir del monumento, seguimos recorriendo el Parque hacia el Capitolio y pudimos ver varios monumentos más.
generalmente a los caídos en las distintas guerras en las que se involucró Estados Unidos. El National Mall tiene muchos atractivos, el obelisco, la pileta, los monumentos en él, y los que se ven desde él, como el de Thomas Jefferson. También está rodeado de los museos Smithsonian, como el de Historia Natural, el del Aire y el Espacio, el Nacional de Historia Estadounidense, el de los Indígenas Americanos y varios más. Seguimos nuestro paseo y llegamos al Capitolio, que fue construido entre 1793 y 1826 en estilo neoclásico, al que se le agregó la cúpula en 1866, después de la Guerra de Secesión. Es la sede del Congreso, donde se realizan las reuniones del Senado y de la Cámara de Representantes. También se puede visitar. La entrada es gratuita, pero hay que reservar una entrada en la web. Para terminar nuestra visita, llegamos a Union Station para tomar el tren de vuelta a Nueva York. Esta estación es la más importante de la ciudad y fue inaugurada en 1907. El viaje de vuelta tardó 3 horas 20 minutos. Si consiguen buenos horarios de ida y vuelta en tren, me parece mejor que el bus, pero solo por un tema de seguridad vial y que tarda un poco menos. Si quieren saber si vale la pena ir a conocer Washington DC desde Nueva York en un día, les diríamos que si ya conocen Nueva York y tienen algún tiempo extra, sí. Es una ciudad que si están cerca, la tienen que conocer, pero a la que no volveríamos especialmente. A pesar de haber llegado un lunes al mediodía, parecía una ciudad casi despoblada. Recién por la tarde se vio un poco más de movimiento. Nos dio la sensación de ser muy administrativa, como una gran oficina, adornada con un parque conectando monumentos, interesantes y bonitos, pero no pintorescos ni con alguna esencia cultural propia del país, como tienen muchos pueblitos más modestos que conocimos. Seguramente habría que ir más días y conocer otros lugares de la ciudad, para tener una opinión más precisa, pero si van solo en una visita diaria, no van a ver mucho más que lo que les mostramos y lo que ven en las películas. Signs are flickering through coffee-scented streets. Musicians play on sidewalks, keeping ragtime beats. The laughter and the chatter blend with soulful tunes, a serenade to Brooklyn beneath its silver moons. In downtown diners, the night owls linger late, sipping on their memories as they contemplate. From Dumbo's art to Coney's fairy tale delight, Brooklyn spins its magic every single night. Beneath the canopy of stars we'll find our way, the pulse of Brooklyn guiding till the break of day. From brownstone homes to bustling avenues, the urban symphony twilight, it's an endless start. Oh, Brooklyn nights where dreams take flight, jazz notes in the air until the morning light. The rhythm of the city, the heartbeat. From the bustling city lights to sandy shores, up in the mountains to Florida's colors. Every corner of this world holds the doors. Up in the mountains to Florida's colors. Every corner of this world holds the doors. Y así llegó el día en que se terminó el viaje. Por la noche, tomaríamos el vuelo que nos llevaría a Buenos Aires, de vuelta a casa. Como resumen, debemos decir que el viaje superó nuestras expectativas. Visitamos ciudades enormes, pueblos pintorescos, parques nacionales impresionantes, rutas inolvidables y atracciones mundiales como Disneyland, el Golden Gate, el obelisco en Washington y muchos lugares más. Espero que si planean hacer un viaje parecido, les sirvan nuestras experiencias, que contamos a lo largo de los 11 videos de esta serie, y que lo disfruten como nosotros. Nos vemos.